8:09 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV, ya está con nosotros nuestra compañera Gabriela Peroso para ponernos en perspectivas sobre todos estos temas que son noticia y que tienen que ver con Estados Unidos, Venezuela y el resto del mundo. Gaby, feliz día, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Feliz día para ti y para todos, Marjorie, como siempre un placer estar aquí. El placer es nuestro. Quisiera comenzar por esta noticia que ha traído gran revuelo, sobre todo porque todavía no es oficial. Sin embargo, el día de ayer, The New York Times compartió esta opción de que al parecer Donald Trump quisiera colocar dentro de su agenda a Marco Rubio como secretario de Estado. Coméntanos un poco acerca de qué representaría para Venezuela el hecho de que fuese nombrado en este cargo. Bueno, representaría grandes cambios, por ponerlo menos, para la política hacia Venezuela, porque no solamente se trataría de su figura. El secretario de Estado, para entenderlo en nuestra perspectiva, es el ministro de Relaciones Exteriores, es el canciller de la nación, el jefe de toda la diplomacia, de cómo se maneja la relación entre Estados Unidos y las demás naciones del mundo. En primer lugar, estamos hablando del hispano con más alto rango en la historia de Estados Unidos, adicionalmente cubano-americano. Y eso a mí me lleva a entender incluso lo que podrían ser las razones personales que va a tener Marco Rubio en esa posición. Y en esas razones personales que seguramente él va a querer liberar a su pueblo cubano, eso pasa directamente por el tema venezolano. Entonces, no solamente se trata del cargo que va a ejercer, el poder que va a tener, sino que adicionalmente va a ser un funcionario que entiende la realidad latinoamericana y entiende el cáncer que representan estos regímenes en la región entera, y va a querer entonces liberar a Cuba, liberar a Venezuela, y por lo menos va a ser un plan de acción específico para lograrlo. Adicionalmente, entender cómo ve él el tema venezolano y de todo el tema de las dictaduras. No lo ve simplemente por el tema político, dictatorial, de represión o de derechos humanos. Él entiende que estos regímenes se alimentan de una organización transnacional mucho mayor, mucho más grande, y apunta justamente que las sanciones no simplemente deben ser al régimen venezolano, sino también a sus aliados. Por ejemplo, cuando se hizo la máxima presión de Donald Trump en la administración anterior, se sancionaban a, por ejemplo, empresas petroleras rusas específicamente, como es el caso de Rosneft. Rosneft ayudaba a Nicolás Maduro, inmediatamente después era sancionado y tenía que salir del juego. ¿Qué pasa si se aborda de esa manera específica el tema venezolano? ¿Qué pasa si se aborda el tema de las sanciones personales a familiares y socios del régimen, que él también lo ha planteado? Adicionalmente a la figura de Marco Rubio, la posibilidad cierta, por lo menos no se ha anunciado tan cerca como el de Marco Rubio, pero sí suena con mucha fuerza, que Rick Scott, quien es su par en el Senado por Florida, también se encargue de la mayoría del Senado. Ellos dos respaldaron la ley Stop Maduro, que busca elevar esa recompensa a más de 100 millones de dólares. ¿Y eso qué provoca? Quizás no va a haber una acción específica de parte de Estados Unidos hacia Venezuela, pero todas estas presiones me van a sancionar a mi familia, me van a sancionar a mis socios, mis aliados internacionales rusos, iraníes, van a tener problemas a la hora de negociar conmigo, y adicionalmente el precio de mi cabeza vale mucho más, pueden adelantarse más investigaciones criminales contra todas estas personas, provoca un régimen de aún más tensión interna dentro del régimen de Nicolás Maduro, porque la idea es que implosione de adentro hacia afuera. Todo esto podría cambiar completamente la realidad de los venezolanos, podría sí provocar una transición pacífica, y ni siquiera se ha comenzado a establecer acciones. El simple hecho de tener todos estos temores activos podrían justamente provocar eso. María Corina Machado decía que justamente había que ponerlos en una posición en donde se vieran obligados a negociar. Y este tipo de acciones que cambian definitivamente el tablero podrían hacerlos pensar en una posible negociación. Así que yo creo que es una gran noticia tener 3 aliados en el norte, por lo menos que van a hacer un plan distinto, que sería el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
el posible nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el jefe de la mayoría en el Senado, un aliado fundamental en el Congreso. Todos entienden muy bien la realidad venezolana, le van a dar prioridad sí o sí a la región, que a veces no es así. Sin embargo, aún no sabemos cuál va a ser la política específica, Marjorie, porque no se habló de ese tema en la campaña presidencial, lamentablemente, ni de un lado ni de otro. Eso también hay que entenderlo. Pero estas figuras que tienen América Latina y el tema venezolano, que es el mayor problema de la región, como una de sus prioridades, en definitiva va a marcar un nuevo plan político que podría entonces llevarnos a la libertad. Hay quienes piensan o califican el discurso de Marco Rubio como un poco intransigente o yo diría más que todo frontal. ¿Le conviene a la democracia venezolana este discurso y cuál sería esa pieza clave que pudiese, estamos hablando de posibilidades, pudiese facilitar una negociación? Bueno, es una persona con una posición clara y firme contra las dictaduras. Ya hemos intentado 4 años antes, ahorita en la actual administración, suavizar el tema de las sanciones, que se hagan aperturas, se liberaron a los narcosobrinos, se liberó a Alex Saab, y ¿a qué nos llevó? A este callejón sin salida, en donde el 10 de enero no sabemos si apenas será posible siquiera pensar en la juramentación del presidente que escogieron los venezolanos. Eso no funcionó. También hay personas que podrían decir la máxima presión tampoco funcionó. Pero entre ambas posiciones yo creo que en la primera administración se lograron muchas otras cosas. Había una Europa más activa. Recuerda que Estados Unidos sigue siendo el líder de Occidente, y cuando Estados Unidos se monta en un tema, provoca que esos apoyos sean mucho más contundentes. Al día de hoy, ese liderazgo no existe. Entonces, algunos parlamentos reconocen a Edmundo González, otros desconocen a Nicolás Maduro, pero no hay algo monolítico, algo central que pueda hacerse. Aquí también hay que rescatar y destacar que esto siempre ha sido un movimiento bipartidista. Tanto demócratas y republicanos están con el deseo firme de acabar con la dictadura, pero hace falta un cambio en lo que sería la política exterior hacia Venezuela. No funcionó el apaciguamiento, ahora hay que intentar otra cosa. Sí creo que deben aprender de algunas lecciones de lo que fue la política de máxima presión para aplicar ahora cosas distintas, cosas más creativas. Pero definitivamente Marco Rubio sí va a tener una posición muy dura, muy fuerte. Habrán quienes no les gusta esta posición, pero al menos será una política específica. Yo no dudo que, por ejemplo, van a abrir otra vez una oficina que se dedique a Venezuela, quizás ligada con Cuba y Nicaragua, o como estaba solamente con Cuba cuando la dirigía Carrie Filippetti, había otra oficina que era Venezuela-Irán, que era la que dirigía Elliot Abrams, entendiendo el tema venezolano no solamente como Venezuela, sino como un eje de países que quieren justamente quitarle ese liderazgo mundial a Estados Unidos. Cuando tú lo entiendes de esa manera, la manera de abordarlo es completamente distinta y tiene que ser dura, como la tiene Marco Rubio, que adicionalmente es muy duro con China, que también es un aliado fundamental de Nicolás Maduro. Así que sí, va a ser una línea mucho más dura, pero podría entonces también traer resultados y otros elementos a la mesa que quizás no los estemos viendo hasta ahora. Gaby, un tema de interés para nuestra comunidad en particular. Se habló de deportaciones masivas y también de la posible eliminación de beneficios migratorios. ¿Qué se puede esperar en esta materia con el nuevo zar de la frontera de Trump? Sí, bueno, estamos viendo este nombramiento y incluiría otro. Tiene el nuevo zar de la frontera, que es Tom Homan. Él fue director de ICE, de ese servicio de migración y de aduanas, el servicio de aduanas. Se habla de que es un hombre muy rudo, muy frontal, que adicionalmente ha formado parte de algunas de las políticas y adicionalmente ha nombrado a Stephen Miller como uno de sus subdirectores para política en lo que sería el gabinete dentro de la Casa Blanca. Son dos figuras
que en definitiva van a avanzar en el tema de las deportaciones masivas. Los americanos votaron por eso porque no hubo un solo discurso en el que Donald Trump no hablara de esta figura, pero quería rápidamente revisar algunas cifras para que no nos asustemos tanto de lo que serían esas deportaciones masivas. J.D. Vance, que fue el único que asomó una cifra, hablaba de 1 millón de deportaciones. Pero mira estas cifras. Barack Obama deportó 2.9 millones de personas, lo que pasa es que lo hizo de manera silenciosa, versus Donald Trump, que deportó 1.5 millones de personas. Es decir, las deportaciones de 1 millón se han hecho el doble y hasta el triple en administraciones anteriores. Pero adicionalmente hay algunos análisis que hacen los institutos y dicen que durante la era de Bill Clinton y de George Bush, entre lo que son las deportaciones, las removidas de personas, las devoluciones inmediatas de migrantes, se hablaba de entre 10 y 12 millones. Y con Obama, eso cuando incluyes remociones automáticas, fueron 5 millones. Es decir, esto ha venido disminuyendo, pero antes no pesaba, nadie lo estaba verbalizando de esa manera. Hemos hablado entonces de 12, 10 millones de remociones, deportaciones en eras mucho antes de Obama y de Donald Trump. Por tanto, podría volver esa política que en definitiva sacaba a las personas que no tienen papeles. Yo sí creo que Donald Trump tiene que tener una política fundamental para que migrantes vengan de manera legal al país. Él ha dicho que sí quiere que vengan, pero que lo hagan de manera legal, pero en definitiva una de sus primeras acciones van a ser esas deportaciones. ¿Qué sucede? Normalmente van a empezar con los criminales, los que están en las cárceles seguramente se van a ir, van a identificar a, por ejemplo, esos 13,000 que ya han dicho las autoridades, 13,000 personas que fueron sentenciadas por asesinatos, por homicidios en Estados Unidos o en sus países, actualmente están libres. Esas personas tienen que ser identificadas y volver a sus países, porque ni los americanos ni los latinos que viven aquí quieren que esas personas estén libremente acá, pudiendo cometer nuevamente delitos dentro de la nación. Esas deportaciones van en ese sentido y estos nombramientos van en ese sentido, pero entender que las cifras que nos estamos imaginando se han manejado una y otra vez en Estados Unidos. Obviamente el tema de los beneficios se va a cortar, pero por ejemplo el parol humanitario no sería Donald Trump el que se lo quite a los venezolanos, porque ya la actual administración no está renovando ese beneficio. A los 2 años se vence y la persona, si no tiene otra vía, tiene que devolverse a Venezuela o a los demás países que forman parte de este acuerdo. No creo que él tampoco apruebe este tipo de cosas. No sabemos qué puede pasar con el TPS. Con el TPS a otros países Donald Trump trató de removerlo y en las cortes eso se paró. Tendríamos que entender qué pasaría específicamente con el caso de los venezolanos, porque son razones distintas a las de los demás países, pero en definitiva, si vienen más deportaciones, se supone que van contra los criminales o quienes justamente han estado escapando de la ley durante todo este tiempo, pero también se va a sincerar el proceso de asilo político y eso beneficia a los venezolanos. Los venezolanos sí merecen asilo político por las circunstancias políticas que tienen sus países, pero ese asilo político está siendo tomado por chilenos, por brasileros, por mexicanos, que no califican el asilo político, pero ocupan un lugar ahí y eso retrasa el proceso de todo el universo y del sistema. Colapsa el sistema, ocupa a los jueces y si ese proceso de asilo también se sincera, eso a mediano plazo también va a favorecer a los venezolanos que sí tendrían que optar por esa vía si la situación de Venezuela no cambia. Entonces, son medidas complicadas, a veces nos cuesta tragar grueso para entenderla porque estamos hablando de nuestros venezolanos, pero son absolutamente necesarias para que este proceso migratorio se limpie y a partir de ahí se haga como un reseteo del sistema para que nuevamente beneficie a los que realmente lo merecen. ¿Crees que están las condiciones dadas, por ejemplo, para que Marco Rubio, si llega a ese nombramiento, esté a favor de que anulen el TPS, conociendo cuál es la situación actual que se vive en Venezuela?
Mira, Marco Rubio abogó por la medida que justamente tomó Donald Trump, que no me acuerdo el nombre, pero él con el tema del TPS no estaba tan de acuerdo. Yo no creo que él podría ser uno de los voceros que favorezca al TPS, porque él dice que el TPS te crea el precedente para que más y más venezolanos sigan quedándose en el país o entrando de manera ilegal para luego recibir el beneficio. Él podría estar apoyando otro tipo de legislaciones, por ejemplo, como la de María Elvira Salazar, que es la ley Dignidad, que justamente atiende ya a los migrantes que están en suelo americano a través de otras vías, no a través del TPS, pero hay que esperar a ver qué tipo de soluciones podrían plantear. Y en el caso de Marco Rubio, no necesariamente el secretario de Estado se involucra en ese tema del TPS, sería algo más del gabinete de Trump, es decir, de estas Claro, dos pero puede personas. opinar. Sí, él podría opinar y su opinión no es a favor del TPS. Si empiezas a revisar el récord del senador Rubio con respecto al TPS, él no está de acuerdo con esta medida, pero sí otras medidas. Él ha ayudado a los venezolanos a asentarse y a crear otro tipo de posibilidades, no a través del TPS. El TPS se otorgó a los venezolanos, se renovó, pero si alguien entra al día de hoy y se queda en el país, no tiene derecho a TPS. Ocupa a un espacio y un número determinado de migrantes. Hay personas que no están de acuerdo con eso porque dicen además que el TPS también es incierto. Si le otorgas el TPS a todos esos venezolanos y empieza una transición democrática en el país, tienes que revertir. Imagínate a alguien que tiene 7 años viviendo aquí con su TPS, que hizo una nueva vida aquí, se tendría que ir inmediatamente de manera automática, porque cuando cesa la situación de peligro por la que te está protegiendo Estados Unidos, sencillamente tienes que desbloquear eso y hacer que todos ellos vuelvan. Entonces, hay personas que dicen, esa no es la medida definitiva, no sé cuál podría ser, pero Marco Rubio, en ese caso en particular, hasta lo que recuerdo del récord que tiene con él, esa no es la vía que él tendría que apoyar otras. Sin embargo, eso se haría a través del Congreso, del Senado y del Poder Ejecutivo, no necesariamente a través de la Secretaría de Estado. Él ejercería expresión para lograr esa transición democrática en el país. Sería su función primordial ahora. Antes podía hablar de TPS estando en el Congreso o en el Senado de Estados Unidos. Ahora tiene un rol distinto con respecto al tema venezolano. Igual tienen como una especie de limbo quienes entraron por el parol que tienen que buscar otra vía migratoria, pero de pronto si no califican bajo otra medida o no cuentan con los recursos para hacer un proceso, pues están ahí como, tú sabes, como en el limbo. No, sí, y la situación de las personas del parol humanitario, si no han podido pedir asilo político o no han podido recurrir a otra situación, lamentablemente ambos lados han decidido no renovarlo. O sea, Sí. la Me administración queda un Biden tema. y Trump han dicho que incluso eso no es un estatus legal. Ese es otro de los temas que hay que ver cómo van a tratar ellos el tema del TPS y el parol humanitario, pero creo que no es la vía. Tienen que buscar una solución inmediatamente. Bueno, se nos acabó el tiempo, Gaby. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, por presentarnos tus perspectivas sobre todos estos temas que son noticias. Una última pregunta, 2 minutos para ti. ¿Qué piensas sobre la intención o la decisión del gobierno de Venezuela con la posible privatización de monómeros? Bueno, la privatización es parte de la corrupción de Nicolás Maduro. Ellos siempre han tenido esta empresa, tiene más de 50 años funcionando en Colombia. Incluso las fallas que tuvo fue del lado del gobierno interino, hubo algunos casos de corrupción. El tema aquí es que ellos temen que vengan otra vez las sanciones, les arrebaten nuevamente la directiva y ellos qué van a hacer, simplemente rematar eso para agarrarse unos cuantos dólares para ellos y no que siga en beneficio de los agricultores de Colombia y de Venezuela, tal y como lo señalaba el presidente de Colombia. Esto sería un burdo negocio de Nicolás Maduro para evitarse las sanciones y no perder el control antes de poderse hacer con el dinero. Esto realmente es muy lamentable y están allí involucrados, como siempre, su círculo de empresarios favorecidos. Ojalá que no pase, ojalá que el propio gobierno de Colombia pueda presionar aún más para que esto no ocurra, porque eso pertenece a los venezolanos, no pertenece a un Nicolás Maduro que lo vaya a privatizar a la fuerza simplemente por hacerse con más dinero.
Bueno, ya el presidente Petro dijo que está en contra. Gracias, Gaby, por presentarnos tu análisis periodístico sobre todos estos temas. Buen día y feliz semana para ti. Feliz semana para ti y para todos. Era nuestra compañera Gabriela Peroso poniéndonos en perspectivas con todos estos temas que son noticia y que están en el tapete. Hacemos una breve pausa comercial, quédese allí conectado con nuestra señal. En breve, mucha más información.